bienvenidas a esta primera actividad de la Semana de la Vivienda, una serie de sesiones sobre todo lo que está pasando en materia de vivienda, políticas, movimientos, revoluciones o contrarrevoluciones. Está todo muy movido en Chile a comienzos de marzo. Yo me presento, soy Darín Kasicke, soy profesora de la Universidad Tecnológica de Delft, en los Países Bajos, pero soy chilena, como pueden escuchar, que todavía soy un centro chileno. Hace muchos años que estoy fuera de Chile, pero estoy ahora en profesora visitante del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales en la Universidad Católica de Chile. Y bueno, estamos aprovechando de hacer una serie de eventos como digo para reflexionar junto a la sociedad civil, al representante del gobierno, al sector privado, etcétera, sobre qué está pasando en materia de vivienda en Chile. Y lo vamos a hacer a través de distintas sesiones, de paneles de discusión principalmente. También hay actividades distintas, de carácter más cultural o artístico. Camila está a cargo de la proyección de una película que vamos a ver el miércoles, así que ojalá también puedan asistir. Y bueno, que lo pasen bien, que aprendan, que intercambien, que hagan contactos. Y bueno, eso era por ahora el poquito para darle la bienvenida e invitarlos a que se sumen en la medida que sea posible a todas las actividades que se van a estar realizando esta semana. Y bueno, presentarles a la moderadora del primer panel, Camila Cosilla. Camila. Muchas gracias. Creo que Mario también nos va a dar unas palabras de bienvenida, así que antes de comenzar con el panel, Mario, por favor. Sí, no, muy cortito, muy simple. María Neira, soy secretaria general del colegio, les doy la bienvenida a todos ustedes, y a los panelistas, y a los organizadores de esto. Nos solicitó Ana, y por supuesto toda la disposición para que esto se pueda partir aquí hoy día, ¿no? En esta semana de trabajo. Así que muy bienvenidos. Y nos vamos a ver el viernes también viendo acá. ¿Sí? Gracias. Bueno, muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos a todos a este primer panel de la Semana de la Vivienda, que lleva por título Movimientos Sociales, Derecho a la Vivienda y la Ciudad. Cometí el terrible error de no imprimir, sino que mirar en mi celular, que me incomoda mucho, así que desde ya pido disculpas por la torpeza. Mi nombre es Camila Cosilla, soy investigadora de un centro de estudios y políticas públicas que se llama el Instituto Internacional por el Medio Ambiente y el Desarrollo, que es un instituto que está en Inglaterra, pero yo vivo acá en Chile. Y soy además parte de una red que se llama la Red de Derechos Humanos y Desalojo, junto con Ana y otros colegas que no están aquí hoy día. Hoy día el panel es más bien un panel de conversación. Voy a presentar a nuestros panelistas y la idea es que vamos a discutir distintas preguntas de una manera bastante informal y ojalá tener un poco de tiempo al final para recoger algunas preguntas o comentarios también de la audiencia. Tenemos la verdad un panel de lujo hoy día, partiendo aquí por mi izquierda está Dari González, que es la encargada nacional de condominios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Tenemos también a Alexis Cortés, que es profesor y director del doctorado del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado. Luego a su izquierda está Victoria Herrera, que es lideresa y vocera del movimiento Ucamau y también concejala de la Municipalidad de Estación Central. Y finalmente Ana Sugrañez, activista de derechos humanos, presidenta del Comité de Hábitat de aquí del colegio y también miembro de la Red de Derechos Humanos y Desarrollo. Como dije, la idea es tener una conversación bastante fluida. Tenemos como 4 preguntas que discutimos que podíamos conversar hoy día. Y antes de eso, solamente para dar un poco de contexto de por qué estamos hablando hoy día de movimientos sociales, derecho a la ciudad y derecho a la vivienda. Estamos viviendo un contexto generalizado, no solo en Chile, de retroceso de los espacios y las libertades civiles, el derecho a manifestar opiniones, al disenso, a la protesta, y en particular en el contexto del crecimiento de las ultraderechas en muchos países. Vemos hoy día con alarma cómo personas son detenidas solamente por manifestar opiniones frente a ciertos conflictos, por ejemplo, en lugares como Estados Unidos, en nuestra vecina Argentina. Y esto ha sido llamado, de fondo, en la discusión internacional, este retroceso de los espacios cívicos. Un tercio de la población mundial vive hoy día en países de espacios cívicos cerrados, es decir, espacios cívicos en los que prevalece una atmósfera de miedo y de violencia, y en la que sistemáticamente agentes del Estado y no del Estado
encarcela, hieren e incluso matan a personas con impunidad por ejercer su derecho a asociarse, su derecho a reunirse pacíficamente y su derecho a expresarse. Y sabemos que en particular para el movimiento de la vivienda y el movimiento de la ciudad, los movimientos que buscan los derechos humanos en la ciudad, esta criminalización de ciertas formas de habitar, la criminalización de la organización toma formas súper concretas. En Chile tenemos, ¿no es cierto?, a la vuelta de la esquina este proceso que fue de la aprobación de la ley de usurpaciones, que sabemos que no necesariamente ha tenido un impacto en el aumento de desalojos, pero sí en la criminalización de los desalojos, sí en la criminalización de la organización social, de maneras de habitar que incluyen, ¿no es cierto?, conflictos entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda. Un Estado cada vez más punitivo y además en un contexto en que hay un cuestionamiento generalizado de los marcos globales de derechos humanos y de mínimos comunes. O sea, hoy día muchos de los discursos, ¿no es cierto?, que estamos viendo en distintos países, en distintas redes internacionales, van hacia el cuestionamiento mismo de los mínimos comunes, como por ejemplo los derechos humanos, de los cuales el derecho a la vivienda es uno de ellos. Ese es el contexto más bien pesimista, si uno quiere, pero que creo que es importante ponerlo sobre la mesa, ¿no? Conversábamos con Doris recién, de marzo que ha sido pesado, está todo como una sensación de un mes que no se acaba nunca y que trae cada día como noticias, eventos que a distintas escalas, a distintos niveles, parece que le hacen como el caminar un poco más difícil. Esperamos que en esta conversación podamos no solamente dar cuenta de todas esas dificultades, sino que también entender dónde hay ventanas de oportunidad, justamente porque creemos que el rol de los movimientos sociales es vital para poder avanzar de manera consistente el derecho a la vivienda y en la ciudad. La primera pregunta que pensamos podíamos compartir hoy día era una pregunta más bien de diagnóstico de cómo creemos que desde los distintos espacios, aquí tenemos gobiernos locales, gobierno nacional, pero también movimientos sociales a distintas escalas, la academia, ¿cuál es el diagnóstico sobre el estado actual de los movimientos sociales hoy día, en marzo de 2025? ¿Cuáles creemos que son los desafíos? ¿Cuáles son los avances que se han sostenido, en particular en el contexto del derecho a la vivienda? Para esta primera pregunta, si les parece, voy a partir, ahora mira sorprendida, de izquierda a derecha, dado que el micrófono está allá. Muy breve, unas palabras de cuál creen ustedes que es ese diagnóstico de la situación de los movimientos sociales actualmente en relación a la vivienda y la ciudad. Muy buenas tardes, encantada de poder estar acá, de recibirles aquí en el colegio y de poder ir decidiendo enlaces, algunas articulaciones en un momento en que el mundo y Chile no tienen una figura de capacidad muy positiva de ir movilizándose para los temas sociales. Creo que estamos viviendo en un momento bien complicado de la historia a nivel mundial y a nivel nacional y que ver cómo está la situación de las organizaciones de pobladoras y pobladores, pues lo mejor sería que pudieran hablar. Y aquí estará la compañera, pero visto desde mi posición externa, pero de acompañamiento de procesos sociales desde hace muchísimos años, pues sí, la sensación que andamos en un momento de desmovilización, de fragmentación, para no decir atomización, y que la perspectiva inmediata de reconstruir un tejido de construcción del derecho a la vivienda, del derecho a la ciudad, lo hemos intentado desde hace muchos años y en distintos momentos del año, más en octubre, más en marzo. ¿Cuántas marchas hubo por el derecho a la vivienda y a la ciudad? ¿Unas 10? Unas 10, o sea, y este año tocaba eventualmente de hacerla también el último sábado, pero está la otra convocatoria de la
pensiones, que es un tema que debería ser más explícito en la capacidad de movilización. Entonces, yo creo que hay, si veo dentro de las organizaciones de pobladoras y pobladores, sí hay divisiones, y hay divisiones que se dan también por las lógicas del acceso a la vivienda. O sea, una cosa es el mundo de los comités que están a través de la postulación normal al subsidio habitacional y sus frentes de lucha para poder llegar a la vivienda. Lo otro son los comités que están más bien en una situación más agresiva por la situación irregular de tenencia y las tomas de terreno de suelo. Son diferencias que vamos a tener que tener en cuenta a lo largo de toda esta conversación de hoy, pero creo que también tenemos que tener en cuenta que por lo menos de lo que yo conozco, en la mayoría de los campamentos actualmente en Chile, las mujeres que viven en el campamento son parte del proceso de postulación normal a la vivienda. O sea, cuando uno dice que se salta la fila y no sé qué, creo que no es tan simple y que lo vamos a tener que tener en cuenta para poder rearmar propuestas combinadas. Muchas gracias. Efectivamente, concuerdo con que hoy día los movimientos están un poco desarticulados e implementados, que es un poco por el desgaste de lo ocurrido, lo que instó a que hubiese un estallido social en Chile, que son problemáticas que hoy día aún están latentes, ¿no? Aún habiendo tenido un proceso constituyente fallido, aún después de ese proceso no han habido como instancias reparatorias para lo que provocó que existiera un estallido social. Hoy día, a pesar de que en el gobierno se ha avanzado en una reforma de pensiones, en que se ha hablado de la mejora de las 40 horas laborales, siguen habiendo desigualdades y siguen habiendo las mismas problemáticas con relación a la salud, a la educación y a la pobreza que se vive sobre todo en nuestras personas mayores en las comunidades. Entonces, toda esa situación post-estallido social, post haber tenido un proceso constituyente fallido, provoca que haya una desarticulación y un desgaste, no solo dentro de los movimientos sociales, sino que dentro de nuestras comunidades también, y que hoy día se puede como palpar cuando uno sale al territorio y conversa con las vecinas y vecinos, y además como desde el movimiento social cuando nos sentamos a conversar y decimos, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? ¿Hacia dónde vamos? Es un poco complejo porque no hay una relación con la institucionalidad de confianza, pero aún así hay una capacidad enorme por parte de las organizaciones que, no necesariamente estos movimientos existentes, sino que nuevas formas de organización, que uno lo ve como las juntas de vecinos buscando solución, sobre todo en las mujeres, a propósito de lo que mencionaba, como a las situaciones que se viven en el territorio, que incluso todavía se pueden encontrar ollas comunes que se organizan en torno a cooperativas, se organizan en torno a centros de madre, y que estos centros de madre son los que van operando y haciendo un diagnóstico sobre lo que pasa en sus comunidades y yendo a atender y a la contingencia que sigue existiendo dentro de los barrios. Estas nuevas formas como de organización o que se van fortaleciendo, son nuevas, sino que se van fortaleciendo ante esta situación de no tener como un liderazgo, ante las problemáticas que hoy día siguen existiendo, son las que tienen una enorme capacidad resolutiva y que debiesen ser escuchadas y que debiesen transformarse como en políticas públicas que vayan como a solventar estas problemáticas que aún existen, que no han sido resueltas y que sobre todo están en torno a la vivienda. Una de las problemáticas más grandes como para la organización barrial están relacionadas directamente con la vivienda. Cómo vivimos, cómo organizamos nuestros barrios y el acceso a la vivienda. Entonces, a pesar de que vivimos un proceso que fue
voraz, que era muy prometedor, y que terminó concluyendo en un proceso que fallido. Insisto que todo esto generó un desgaste y que hoy día nos obliga a pensar y a repensar en cómo, bueno, tomamos un camino y avanzamos hacia un camino en común. Muchas gracias. Quiero partir siendo reiterativo en los agradecimientos. Para mí fue una sorpresa y un honor ser invitado a esta Semana de la Vivienda, particularmente en este conversatorio, considerando que me toca intercambiar con grandes referentes del movimiento de vivienda, desde un punto de vista, una perspectiva donde digamos, no tengo el mismo nivel de densidad respecto del tema, con toda su trayectoria académica y militante que hay en la expositora. Yo esta pregunta quisiera primero responderla a partir de una metáfora que usa un colega, un gran amigo, actualmente el presidente de la Asociación Internacional de Sociología, Geoffrey Players, quien habla de los movimientos sociales y en particular los momentos de grande movilización como la punta del iceberg, que normalmente las interpretaciones terminan por ocultar y olvidar que la mayor parte del cuerpo del iceberg está sumergido bajo el agua. ¿Por qué es importante esta metáfora? Porque permite aproximarse a una visión procesual y cíclica de los movimientos sociales. No en un sentido determinista, sino de que hay momentos de auge, de alza del ciclo movilizador, cuando hay movilizaciones, cuando las personas que normalmente no se movilizan empiezan a hacerlo, es un momento de politización acelerada, es un momento de innovación en el repertorio de acciones colectivas, y eso es algo que hemos vivido recientemente. Y en particular, el 18 de octubre del 2019 marca el punto más alto de un ciclo de movilizaciones bastante más amplio, ¿no? Que incluye el mayo feminista, que incluye las movilizaciones secundarias, de los secundarios, pero también del movimiento estudiantil universitario, que han permitido ir cuestionando y erosionando el consenso neoliberal que fue dominante durante la transición. Si adoptamos esa visión procesual, los momentos de auge también suponen el momentos de retracción, de contracción, porque esos niveles de energía social que se requieren para mantener un momento como ese, no se puede establecer de un modo permanente ni estable. Lo importante es cómo se aprovechan esas ventanas de oportunidad que se abren en un determinado momento para lograr avanzar. Por un lado, en mayor grado de conciencia o de subjetivación política, pero también de cómo esas demandas sociales, que normalmente son ignoradas por el sistema político, logran permear y logran transformarse en arreglos más permanentes. O sea, cómo van modificando las instituciones políticas. Claramente hoy vivimos un momento de retracción de modo general, ¿no? Y que ustedes bien lo caracterizaban además con la escala internacional, donde hay un momento bien apremiante y ciertamente las derrotas los dos fracasos constitucionales, pero en particular el rechazo de la propuesta de la convención, que es un caso ejemplar de capacidad de los movimientos sociales de incidir en la elaboración política y en la propuesta, sin duda que marcan principalmente este declive. Y en el caso particular de Chile, este ciclo de movilización coincidió con una capacidad de modelamiento de ese ciclo respecto de los ciclos políticos y de los ciclos políticos electorales, tanto en cuanto a oferta de partidos, incluso partidos que o se suben a ese impulso movilizador o son parte de ese impulso movilizador, pero también respecto del tipo de horizonte que se establece en un determinado momento, o sea, el tipo de ideas de lo común que empiezan a prevalecer. Y ese ciclo, tanto el ciclo de movilización, pero en particular esta capacidad de sincronía que en un determinado momento tuvo, se fue agotando poco a poco, pero dejó igual una huella en los dos procesos.
Con esto me adelanto a una de las preguntas que vienen después, pero a pesar de los dos fracasos de la polarización que hay por detrás, uno de los consensos que quedó de los procesos constitucionales es el reconocimiento del derecho a la vivienda, con ciertos elementos del derecho a la ciudad, en una redacción bastante más restringida en el caso del segundo proceso, evidentemente, que del proceso de la convención. Pero también estamos, también ese ciclo, así, los 5 minutos, ese ciclo político, esa sincronía, el ciclo de movilización y el ciclo político explican un gobierno como este, ¿no? Independiente de los avances, de las deudas, de las imposibilidades que están trazadas. Este gobierno no hubiese sido posible sin la apertura de ese ciclo de movilización. Y solo para cerrar, me parece que esto además está fuertemente marcado por un relato fuertemente instalado desde la academia mainstream, desde los medios de comunicación, sobre todo de la derecha, de criminalización del estallido social, de las causas y de invisibilización. Un ejercicio de poner nuevamente bajo la alfombra todas las fracturas que nuestra sociedad sigue cargando y que, donde probablemente, como decía la compañera, la desigualdad social sea el elemento más fundamental. Bueno, también me sumo a los agradecimientos por la invitación. Creo que siempre es muy estimulante conversar acerca de estos temas. Hace algunos años atrás lo hacía como dirigente. Hoy día lo hago en representación de instituciones como el mismo, que tiene a cargo la construcción de viviendas particularmente sociales, pero también en ese sentido tremendos desafíos respecto de qué es lo que hacemos en un momento como este. Y ahí, para no ser reiterativa, pero a mí me gustaría identificar o decir, mencionar algunos elementos que creo que son buenos en esto, que primero, como se describió también por los panelistas anteriores, hoy día es un momento de reflujo del movimiento social. Efectivamente, la posibilidad de mantener una movilización permanente con una capacidad movilizadora masiva, una convocatoria que nunca antes habíamos visto hasta el momento del estallido social en el país, es imposible. Entonces ese desgaste también se ha producido por las derrotas en base al proceso constituyente. Y aquí, en general, la conciencia colectiva, o cuando uno habla sobre todo con personas que están despolitizadas, dice, bueno, pero ¿de qué sirvió todo este proceso? Como un poco, de hecho, mucha gente dice, no lo logramos, como que perdimos la oportunidad que había en ese momento para cambiar y transformar el país, y no solamente los temas de acceso a la vivienda o el derecho a la vivienda, sino que en general. Entonces, eso tiene que ver además con procesos colectivos. Y ahí hay un elemento que es importante, creo, mencionar, y que nosotros lo tocamos permanentemente y nos toca afrontar: la pérdida de lo colectivo. Que estos sujetos y sujetas que más bien somos bastante individualistas, no tenemos una visión común respecto de la ciudad, el valor de lo público, que se ha ido perdiendo, y que eso también es una herencia de la dictadura y que se fue profundizando también en los gobiernos de la transición. La despolitización, la desafección de la ciudadanía respecto de las instituciones públicas. O sea, parte de lo que ocurrió en el estallido era digamos, la crítica a las instituciones, pero a todo tipo de instituciones también, incluso a las instituciones como juntas de vecinos, como comités de vivienda, en fin. Entonces, toda esta, digamos, esta movilización que se dio en algún momento también traía estos sujetos despolitizados, y que más bien lo que buscaban era el beneficio, obviamente, y la búsqueda de la solución personal, no solo de mirar que como país teníamos que cambiar las cosas y avanzar hacia un estado de bienestar que hoy día no existe. Particularmente en la vivienda hay un fenómeno que es bien interesante de analizar y estudiar, y que tiene que ver que en muchos de los casos
Cuando no hay una organización con capacidad de madurez política o de mirar esto de lo colectivo, el espacio de la ciudad, cómo construimos también el espacio urbano, el comité de vivienda se queda solo en la transacción. Es decir, quiero un subsidio, quiero una casa, y eso significa que tienen que resolver mi problema. No pareciera un problema colectivo. Eso también lo que hace es romper esta idea de organización, de colectivo y de generar espacios de reflexión y de comunicación también mucho mayor. Y ahí yo creo que estas dinámicas transaccionales se han ido profundizando mucho en el tiempo. Y en muchos casos nos dicen, bueno, ¿cuántos subsidios se van a entregar este año? Y con eso podemos generar digamos, una amortización al déficit habitacional, lo cual no es suficiente. O sea, solo construir casas y viviendas no es la solución. Y por eso también el mismo día tiene un abanico de posibilidades y ha buscado romper también esa dinámica teniendo distintos tipos de acceso a la vivienda que han resultado, por algunos más, otros menos, en ese sentido, la profundización además de procesos colectivos y de formación en las organizaciones también es algo fundamental, porque para combatir la idea de la transacción de tú me das un subsidio y yo con eso resuelvo mi problema, también tiene que ver con la discusión que va más allá de pensar que la solución de la vivienda es la única solución, sino que más bien tenemos que pensar con espacios o pensar espacios de hábitat mucho más adecuados, y en eso no es solo la casa, sino que también los espacios urbanos y los servicios a los cuales hoy día las propias organizaciones muchas veces han puesto propuestas sobre la mesa. Hay ejercicios prácticos de cómo la autogestión también se ha llevado adelante y que esos tienen que ser refuerzos para reconstruir esta idea de movimiento social, que efectivamente son los que se han encargado a lo largo del tiempo de empujar y apalancar mejoras, porque no solo porque una persona en la institucionalidad se levantó mejor persona ese día y dijo vamos a cambiar las cosas, sino que todo eso además ha sido parte de los procesos de los movimientos sociales, de las organizaciones que han ido empujando estos cambios, que en muchos de los casos han sido entre tira y afloja y han generado una tensión permanente también en la institucionalidad. Y que eso, obviamente, que es parte de la realidad, y tenemos que estar preparados para abordar esas complejidades digamos, en un contexto en que los procesos administrativos son bastante rigurosos, son en muchos casos inflexibles y que no permiten generar estados distintos o condiciones distintas para abordar situaciones como esa, y que generalmente en eso los movimientos sociales chocan con la institucionalidad que, digamos, no da cabida lo necesario a estos espacios. Entonces, en ese sentido, hoy, que es un momento de reflujo, como lo decía, de los movimientos sociales, es un momento en el que también hay que hacer un llamado a la formación, a la capacitación, a volver a generar el sentido de lo colectivo, de lo común, del trabajo, de mirar que nuestra ciudad no es que solo queremos que nos construyan una casa, sino que también generar un espacio y un hábitat adecuado para el desarrollo humano, y que eso no es una tarea solo de la academia, solo de las instituciones, sino que también es una tarea de los movimientos sociales, porque sí, el movimiento social, la cosa incluso se pone más fome, porque seguimos en un estado que no logra avanzar ni generar iniciativas o adecuarse a las necesidades que tenemos en Chile actual, y que hay tremendos desafíos por delante que abordar. Muchas gracias. Vamos a tener una un paréntesis. Y quiero saber cómo fue el cambio cuando tú estabas en Ucamau y después pasar al Estado. ¿Cuál fue el soporte que tú ocupaste dentro del Estado para seguir actualizando los movimientos sociales? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo fuiste el cargo de arrastre para los movimientos sociales? Eso me interesa. Tenemos una pregunta muy en esa línea. Entonces, si parece, puede guardar un poco esa pregunta en particular, y cuando hablemos de la institucionalidad, puede hablar de eso también. Sí, pero genial, porque creo que va muy en la línea de las cosas que queremos conversar.
Hay un par de sillas, 2, 3, 4, 5 sillas acá, así que siempre hay gente parada atrás, más que invitada. Em, No, está bien, está bien. La segunda pregunta que tenemos antes de meternos al tema de la institucionalidad es que queremos llevar la conversa un poco a más de lleno a esas temáticas, a esas problemáticas que decía Victoria, a esas agendas que han sido apalancadas por los movimientos sociales, esas complejidades, ¿no? Más allá de los procesos y de la capacidad institucional y de la capacidad, ¿cierto?, de articulación de los movimientos sociales, teníamos ganas de llevar rápidamente la conversación al espacio más temático de hoy día, de hoy en el contexto de una crisis habitacional como la que estamos viviendo. ¿Cuáles creen ustedes que son, en términos temáticos, los principales desafíos en torno a la vivienda hoy día? O sea, sabemos, ¿no es cierto?, que muchos de los motores que empujaron el estallido social hoy día, como bien decía Victoria, siguen estando ahí, no siguen las desigualdades ahí, pero sabemos también que hay desafíos en torno a temas como la migración, desafíos en torno a temas como el cambio climático, desafíos en torno a los desalojos forzosos, que van directamente al corazón de los problemas de la crisis habitacional actual. Entonces, una pregunta que ojalá bien breve para no alargarnos tanto, pero tener de cada uno de ustedes de sus lugares de trabajo y de acción, ¿no es cierto?, en torno a la vivienda, ¿cuáles creen que son las temáticas, las problemáticas, esas complejidades, esas agendas que hoy día los movimientos sociales están o no apalancando, pero que en el fondo están ya como de telón de fondo de las demandas que pueden aparecer en los próximos años también, un poco también de futuro? Quizás voy a partir con Victoria esta vez, que hablaste de las problemáticas. Y como dije, no todos tienen que responder todas las preguntas, pero tengo algo que decir. No, bueno, nos enfrentamos a situaciones bien complejas, sobre todo en torno a que igual lo plantearon un poco en las temáticas que nos mandaron con el cambio climático, sobre todo con asentamientos precarios en zonas de riesgo. La migración tensiona aún más esta emergencia habitacional que ya estaba latente y que erosiona aún más con el tema de la migración. Y bueno, y también que un tema bien complejo, el tema de los desalojos forzosos, entendiendo que los desalojos no terminan siendo una solución habitacional real, como la complejidad que existe. Y frente a eso, como desde los movimientos, fuera de lo que ya mencionamos antes, como lo sucedió con el estallido social, con las problemáticas que siguen latentes, la relación con la institucionalidad sigue siendo compleja. Y Doris lo mencionó recién como en su intervención, de que nos enfrentamos a una institucionalidad con serias complejidades, con procesos burocráticos, que en definitiva, en vez de fortalecer lo colectivo y la organización, muchas veces termina priorizando como lo cuantitativo sobre lo cualitativo. O sea, construyamos vivienda, pero no nos enfocamos como en el tema de promover lo colectivo. Y eso también va en la línea de las problemáticas que tenemos hoy día en el desarrollo de la ciudad, de cómo se ha construido la ciudad, muchas veces con esta precariedad, el acceso de los bienes, de los servicios, de no contar con todo lo adecuado para tener un hábitat digno y un hábitat de bienestar. Y esta configuración que ha tenido la ciudad es hacia donde tenemos que caminar, como a romper esta estructura que ha tenido y pensar y planificar en cómo vamos a desarrollar y construir nuestras ciudades mirando todo desde lo colectivo. Y ese es un tremendo desafío que tienen los movimientos, que hoy día, recién lo mencionábamos, esta desarticulación que existe, pero hoy día hay una articulación que es por parte de los comités de vivienda, incluso hoy día nos encontramos con cooperativas, que es donde el Estado tiene que fortalecer esta forma de organización y promover la organización. O sea, cuando vemos los desalojos forzosos y vemos que en vez de como articular, ver cómo con las familias buscamos una solución, terminamos desalojando y no termina sin algo concreto. Lo que debiese suceder es que el Estado logre articular con las familias y buscar soluciones en conjunto y no solo como ir donde el privado, el dueño del terreno y
como enriquecer a este privado comprándoles sin priorizar como la situación de vida. Yo creo que lo que hay que hoy día trabajar es como desde el Estado igual han tratado de hablar de un banco de suelo, pero algo que nosotros venimos hablando hace muchos años de la necesidad que el Estado tenga suelos en donde pueda construir ciudad, pero no pensando solo en no. Hoy día necesitamos soluciones concretas hoy, pero también tenemos que sentarnos a pensar en la ciudad que queremos al futuro. Hoy día, como estamos con el cambio climático, la situación migratoria, tenemos que pensar en cómo se van a configurar nuestras ciudades mañana. Y en eso tiene que pensar la institucionalidad. ¿Cómo? Está bien, tenemos suelo, pero ¿cómo vamos construyendo a futuro y cómo vamos trabajando con las comunidades en esto? Yo creo que es algo que no es desconocido por todos acá los presentes, que el modelo, cómo ha funcionado el modelo hasta hoy, sobre todo en materia de desarrollo de la ciudad, ha fracasado absolutamente con una centralización completa acá en Santiago, donde nuestros sectores rurales están abandonados y que en donde acá incluso en la región metropolitana nos encontramos con periferias que no tienen buena movilidad, que no tienen acceso a servicios y que tienen relación como una forma de construcción del Estado sin pensar en sus habitantes ni construir con sus habitantes. Entonces ese es el gran desafío que hoy día tienen los movimientos cuando se sientan con la institucionalidad y dicen, bueno, esto es lo que queremos, y se terminan encontrando con una puerta enorme que dice, esto es lo que hay. Y es parte de lo que tenemos que seguir como luchando, en realidad, de construir algo distinto y que hoy día, si nos encontramos como un poquito, no retirados, sino en stand-by, repensando cómo volvemos y salimos con todas las fuerzas y bien articulados. Parte de ese programa que estamos construyendo desde los movimientos tiene que contemplar, bueno, pasó toda esta situación, ahora cómo avanzamos y cómo le exigimos a la institucionalidad y cómo tensionamos para que la institucionalidad entienda que se construye con nosotras y con nosotros. ¿Ana? De desafíos hay, por supuesto, y en una complejidad cada vez mayor. Yo creo que para no decir, digamos, espero que podamos avanzar más en los temas como el cambio climático. Yo me quiero quedar más bien a los hechos que nos cruzan como sociedad en un momento en que hemos tenido un flujo migratorio enorme. En los últimos 5 años llegaba a tener un ingreso de 8 a 10% de la población, y esto se suma a una situación de demanda de acceso a la vivienda y lo complejiza enormemente. Sabemos que el problema del acceso a la vivienda, retomando la imagen del iceberg, o sea, es una masa enorme de temas de déficit cualitativo y cuantitativo. Y sin embargo, cuando vemos la discusión y el debate en la sociedad, parece que solo estamos abordando desde la punta del iceberg, que es este tema de las tomas, y que representa una mínima esquina del problema. Sabemos que si bien ha aumentado fuertemente la población de los campamentos, solo representa 2 a 3% de la población. O sea, es un problema absolutamente manejable. Se puede llegar a revisar las políticas habitacionales necesarias para responder. Lo que sí es preocupante es que un Estado de Derecho, como es el Estado de Chile, tenga que recurrir a una situación de violencia que es el desalojo forzoso y que representa una grave violación de derechos humanos. Y esto es terrible y duele a diario, y llevamos con nuestra pequeña red de derechos humanos y desalojo, aquí una compañera Camila
desde hace un año y medio tratando de, por lo menos, llevar el tema a un debate. Tenemos que conversarlo, tenemos que asumirlo y abordarlo para poder ponderar lo que todas las sociedades tienen que hacer, que son, por supuesto, la consagración del derecho de propiedad, pero revisarlo en función de las exigencias sociales y también las ecológicas. Pues. Esto es un solo debate que tenemos pendiente y que no podemos dejarlo en manos de muchos errores y también muchas incongruencias entre los distintos poderes, porque no puede ser que el Poder Judicial llegue a una sentencia y lo dice es un problema social, no podemos hacer nada y instruimos al gobierno para que actúe. Y el gobierno, ¿cómo va a actuar si tiene que sacar a la gente en un momento de emergencia nacional? Hay realmente una situación que es poco clara y que se agradece y se empuja que cualquiera de estos espacios de debate nos ayude a revisar el no uso de la violencia para resolver los problemas habitacionales. Gracias. Doris. Gracias. Esta pregunta tiene ciertas complejidades porque ¿cómo abordamos todas estas situaciones y estas problemáticas? Primero desde un Estado que más bien funciona como parcelas y no hay una coordinación mayor. O sea, específicamente lo estamos viendo en los casos de reconstrucción. O sea, el Ministerio de Vivienda construye viviendas, tiene que reconstruir, pero no es el único organismo del Estado que tiene que estar a disposición de la construcción de ciudad, de servicio, de lo urbano, etcétera. Y en ese sentido yo creo que la falta de coordinación del Estado es lo que ha hecho que, por ejemplo, los factores de migración, cambio climático, etcétera, se transformen además en un problema mayor. Y por otro, tiene que ver con que los instrumentos de planificación no están adaptados a la necesidad actual y que incluso no recogen necesariamente la voz de sus habitantes. Es decir, que cuando efectivamente, o sea, hay una expertise técnica para resolver los temas climáticos y decir, no es lo mismo construir en el norte que en el sur o en el centro del país. Sin embargo, también hay un conocimiento que es el conocimiento situado, que tienen las comunidades, que tienen las personas, los habitantes de esos lugares, que también debiera ser parte importante de cómo construimos, cómo abordamos, cómo prevenimos riesgos y desastres también en los distintos lugares del país, porque de esa forma podemos tener una concepción mucho más clara digamos, de esta intervención o de cómo abordamos los factores que hoy día tenemos en los distintos lugares del país. Ahí yo creo que es parte de los desafíos que hay que afrontar hacia adelante, parte de cómo esta institucionalidad también se pone al servicio de las necesidades del Chile actual, del momento que estamos viviendo, porque esto no es solo en Chile y en el país, sino que también a nivel mundial los cambios que se están generando, estos factores de migración que se están generando en distintos lugares del mundo. Entonces, ¿cómo nos preparamos también para eso? Pero sin duda, lo que hay que pensar es en un Estado que mire lo general y no solo sigamos pensando en la parcela que me toca o cuál es el límite al cual yo puedo trabajar, sino que abrirlo también. Y eso yo creo que no es una tarea sencilla, no lo podemos resolver solo con reflexión, sino que también con cambios sustantivos que se generen desde las propias instituciones del Estado, que son administrativas, que son presupuestarias, y que en definitiva es, digamos, lo que hay que repensar también desde las distintas carteras que hoy día tienen el llamado a pensar en los cambios del siglo XXI y hacia adelante. 22 y etcétera. Alexis.
Bueno, efectivamente parece que hay más desafíos que oportunidades en el momento en el que estamos. Yo coincido con que el cambio climático, la emergencia climática probablemente sea una de las cosas que más afecte distintas dimensiones de la vida social, entre ellas la vivienda. Porque además un buen reflejo de la lógica de desigualdad que imperan en la sociedad. Si vemos cómo se distribuye quienes producen la contaminación, por ejemplo, según el último informe de desigualdad mundial, en el caso chileno, el 50% más pobre producía 2,7 toneladas de CO2 per cápita, mientras que el 1% más rico producía 108,2 toneladas de CO2 per cápita. Y es que el cambio climático, el aumento de este tipo de eventos catastróficos que vienen asociados en aumento, suponen también una distribución desigual de las cargas de ese cambio y también de los riesgos. Y tienen, considerando la primera estadística que les mencionaba, quienes más se van a ver afectados son los que ya tienen problemas de habitabilidad. Y eso además va siempre aumentando la demanda por vivienda con un Estado que, por otro lado, tiene incapacidades, un Estado que no tiene todos los instrumentos, particularmente el chileno, un Estado neoliberal que, digamos, ha ido atrofiando su capacidad para dar respuesta ante esta situación. Respecto de desalojo, bueno, sin duda que es una derrota histórica del movimiento, pero también una forma de negación o autonegación del Estado, creo yo, porque o sea, históricamente la realidad de la informalidad es una cuestión que ha ido de la mano de los procesos de urbanización en América Latina. Cada vez que el Estado optó por salidas como esta, en realidad lo que termina produciendo es aumentar o más bien amplificar el problema. La generalización de la favela en Río de Janeiro se produce cuando se hacen los desalojos, justamente en el centro para construir esa ciudad como ustedes la pueden ver visitar hoy en el centro, con estos grandes edificios, etc. Hay una cuestión más incipiente, pero que creo que es importante mencionarla, que en algunas formas de viviendas sociales ha habido también cierta colonización de lógicas del crimen organizado, aumentando los niveles de explotación urbana de quienes tienen necesidad de vivienda. O sea, en el fondo, arriendos abusivos por habitar una vivienda informal. Y eso es una cuestión que es importante tenerla en antecedente, porque también es un desafío en particular para los movimientos sociales, porque normalmente cuando se producen estas expansiones va en directa relación con detrimento de la capacidad organizativa. Lo que se amplifica considerando que por un lado tenemos esta expansión del crimen organizado en otras áreas que se profundizó con la pandemia, y por otro lado tenemos la expansión del crimen desorganizado, que muchas veces representa el mercado cuando se apodera de las decisiones de construcción de la ciudad. Gracias. Bueno, la tercera pregunta en realidad es para todos, pero sobre todo para Doris y para Victoria. Quizás por el tiempo que hicimos esta pregunta para ella y después en la cuarta pregunta igual pueden agregar cosas. Que tiene justamente la pregunta que tiene que ver con la institucionalidad que preguntaba aquí el colega Tiberio. Porque, como bien dijeron ustedes, no se trata solamente de la articulación de los movimientos sociales, de la llamada de demanda, sino también de la capacidad de las instituciones para trabajar con y trabajar en coordinación y co-trabajar, ¿cierto?, en todas estas temáticas que son complejas. Hablabas, Doris, de la parcelación del Estado, de la dificultad, ¿no es cierto?, de generar cambios, porque ya lo conoce bien desde adentro. Entonces, la pregunta que queríamos compartir hoy, tanto para lugares como el mismo, pero también para los gobiernos locales que Victoria participa como concejala, ¿cuáles creen ustedes que son los principales desafíos para acoger estas demandas y apoyar iniciativas de movimientos sociales de vivienda?
sean desde comité de acceso a vivienda, pero también propuestas autogestionarias, acciones más directas desde los territorios, cambios de paradigma en torno a los temas que estamos hablando hoy día, pero también temas de género, otras dinámicas que, ¿no es cierto?, son complejas dentro de los territorios y de los movimientos sociales. ¿Cuáles son esos desafíos institucionales? Y quizás aquí colgándome de la sugerencia del público, también para ustedes en esa transición, ¿no es cierto?, desde el movimiento social hacia la institucionalidad pública, con cómo ese equipamiento, ¿no es cierto?, de conocimiento de los movimientos sociales se traduce o se manifiesta, ¿no es cierto?, cuando se tratan de instalar esas competencias en el sector público. Así que voy a partir por Doris. Es difícil responder eso sin daños colaterales. Con confianza, Con confianza que habla. Aquí no sale. Aquí no sale. No, yo creo que primero hay varios elementos que los mencioné también en las intervenciones anteriores y que tienen que ver con los procesos que existen al interior de la institucionalidad. O sea, hay procesos administrativos que muchas veces impiden el que exista una participación mayor también de las comunidades. Y eso ha requerido incluso un esfuerzo de las propias instituciones en algún sentido. Y ahí también uno choca con cierta realidad. Y en eso hay que ser lo suficientemente honesta para decir que no es que sea más fácil estar fuera de la institución y decir lo mal que lo hacen, porque eso también tiene que tener un proceso de reflexión y de crecimiento de la propia organización para decir qué es lo que queremos cambiar. Ahora, dentro de la institucionalidad, el lograr cambiar eso no es una cuestión sencilla, porque no es solo una firma de cómo hacemos que las cosas funcionen distintas, sino que tiene que ver con procesos que van mucho más allá de la decisión incluso de una administración en particular, sino que es una estructura que funciona así desde el Estado. Sin embargo, hoy día la apertura, que no es solo porque exista voluntad, sino que también han habido ciertos procesos al interior de la institucionalidad de decir que estos procesos de autogestión y en donde las organizaciones y los movimientos sociales son responsables además de sus actos, es decir, no solo están pidiendo mejores viviendas o viviendas más amplias o más espacios verdes, sino que se hacen cargo también de esas iniciativas. Y ahí tenemos las cooperativas, tenemos procesos como el de maestranza de Ucamau, que efectivamente llegó con una propuesta clara y en eso la participación activa de sus habitantes hace que las cosas pasen a pesar de en su momento. Entonces, digamos, esas aperturas que no se pueden transformar solo en algunos hitos o en anécdotas, sino que también tienen que ir generando modificaciones, y yo creo que en eso también de alguna forma la institucionalidad se ha ido corriendo y abriendo, porque es un ejemplo pequeño, pero yo creo que es bastante decidor el decir que hoy día las viviendas sociales, que en algún momento cuando hablábamos de los 55 metros cuadrados, como el máximo de la vivienda, y decíamos tiene que ser más de 60 porque el espacio interior no da, porque las condiciones se transforman incluso en el diseño. Hoy día es una posibilidad, es así, pero eso también se debió a los procesos de involucramiento de las propias organizaciones. Y ahí vuelvo a decir esto de la corresponsabilidad y la responsabilidad que tienen también de hacerse cargo de esos procesos y de llevar adelante las propuestas y conseguirlas. Y ahí vuelvo a pesar de... Entonces ahí yo creo que esta transición también lo que ha hecho es decir, bueno, ¿cómo logramos que el diálogo entre los habitantes y las organizaciones se profundice con la institucionalidad y no nos sigamos viendo también solo como solo viendo contrapuntos o viéndonos incluso como adversarios, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es que las instituciones también abran sus procesos de participación, y en eso yo creo que incluso el NIMBU en este tiempo, con esta apertura, con el Centro de Formación, Diálogo y Participación, también entrega ciertas señales de que ya no queremos solo personas que vayan a aplicar su subsidio,
sino que también se genere conocimiento, capacidades, herramientas a las comunidades para que puedan participar de una manera mucho más concreta y también eso genere conocimiento en las propias comunidades. Muchas gracias, Victoria. Sí. Bueno, y uno de los más grandes desafíos que existen hoy día es la rigidez del aparato estatal, que muy bien lo mencionaba la Doris delante con este ejemplo de la parcelación, de que hasta dónde llegan los límites y desde el municipio igual es una situación bien compleja, no hay capacidad, no hay autonomía, no hay financiamiento, y pasa muchas veces que las organizaciones territoriales dentro de sus distintos comunas acuden al municipio y no encuentran una respuesta para esta misma situación, de que no hay una capacidad de responder y terminan saltando, yendo directamente al CERU, al MINGU, a buscar respuestas y soluciones habitacionales o respuesta a un proyecto en concreto, porque las organizaciones, como lo mencionaba la Doris, tienen la capacidad de gestionar, de autogestionar y de ir con una propuesta, y muchas veces van con esta propuesta al municipio, se encuentran con esta brecha de que no existe la capacidad, van al CERU y se encuentran con esta muralla burocrática que muchas veces impide poder avanzar. Y esto también va con lo que mencionaba la Doris, con las confianzas que a veces falta que tengan los movimientos, su capacidad de construir sus propias ciudades, sus propios proyectos de vivienda, porque a veces se va con la solución, o sea, queremos este terreno, y que muy claro está el ejemplo de Maestranza, que se va con una propuesta concreta, existe este terreno, existe como estas familias que lo necesitan, que busquen quedarse en su comunidad, que busquen quedarse en su comuna, dentro de su red de apoyo, y existe esta brecha, y existe la necesidad de pujar, ¿verdad? Estas transformaciones, como esta relación como media extraña con la institucionalidad, de tira y afloja, de movilización, de como romper un poco esta estructura mediante la movilización, que no debiese ser necesario. Debiese existir la posibilidad de dialogar y de poder decir esto es lo que queremos, hasta acá queremos ir. Hoy día vemos una relación un poco más, y esto lo digo desde los movimientos, un poco más cercana como con la institucionalidad, pero no deja de existir esta brecha. Y bueno, y aquí yo también quiero mencionar un poco como la necesidad también desde los movimientos de proponer rostros que puedan estar en la institucionalidad. Y aquí lo digo muy a título personal, para nosotros es un orgullo que alguien que funda la organización hoy día se encuentre trabajando en el mismo con una secretaría ejecutiva, y que hoy día también desde el movimiento social y la lucha de los movimientos sociales tengamos una concejalía en Estación Central, que es donde se funda la organización. Nosotros también proyectamos a construir ciudades distintas, no solo desde la vivienda, de lo concreto de construir proyectos sociales, sino que la necesidad de que los movimientos y las articulaciones de sus territorios logren llegar a la institucionalidad con propuestas distintas y propuestas concretas a lo que necesita la gente, las vecinas y vecinos. Por eso también que el desafío, como dentro de la institucionalidad, está un poco romper este esquema que por años y por décadas los movimientos sociales han sido una muralla, que ha ido un cerco que hemos tenido que ir moviendo dentro de lo posible a través de la movilización. Nos encontramos incluso dentro de la institucionalidad con estas complejidades que existe y esta rigidez que tiene la institucionalidad, y que por supuesto para nosotros sigue siendo un desafío que muchos más se articulen y logren traer y buscar desde adentro las soluciones que necesitamos. Si les parece, para alcanzar a tener un poco de tiempo de preguntas, vamos a pasar a la cuarta pregunta, ojalá intervenciones breves, y ahí tener un tiempito de recoger preguntas del público y cerrar, hablarlo mucho más tarde que las 8:30 también, con respecto a todos y todas. Pero Alex y Ana, si quieren en su respuesta complementar algo sobre la pregunta de institucionalidad, por supuesto, adelante. Para finalizar, queríamos como un poco cerrar el círculo.
una pregunta que no es nada de fácil, y es respecto a su visión sobre retomar y avanzar en el debate sobre el reconocimiento del derecho a la vivienda, como todo el panel ya expuso, ¿no es cierto? Fue una de las batallas que estuvieron en ambos procesos de distintas maneras, en ambos procesos constitucionales que fracasaron, y hoy día la pregunta más de futuro es ¿cuál es su visión respecto a ese proceso de retomar ese reconocimiento como un pilar fundamental, ¿no es cierto?, de la movilización social? Voy a partir por Alexis, ya que no lo dejamos hablar en este video, luego tengo parte. Gracias. Bueno, yo creo que es una pregunta bien desafiante también. Yo escribí hace poco un artículo sobre eso que espero que salga todavía este año. Y yo partiría respondiendo, primero, diagnosticando la centralidad de los debates sobre vivienda y derecho a la ciudad en ambos procesos constitucionales. Y eso es un logro del movimiento, no es una cuestión azarosa. Y lo fue tanto en las redacciones como en la discusión más política de los dos plebiscitos. En el primero, un tanto más negativamente, porque buena parte de las fake news que se construyeron pusieron en el centro la cuestión de la propiedad de la vivienda. Y en el segundo, es importante resaltar de que, por un lado, bueno, yo participé de ese proceso más en la comisión experta, y en la comisión experta la redacción recogía parcialmente, pero en lo esencial, la redacción sobre derecho a la vivienda y incubaba una idea de derecho a la ciudad, entendiendo que digamos, esto era una cuestión que iba más allá de la casa, el sitio de la vivienda en sí. Y eso, y ese a propósito de la demanda por consenso, ¿no? De volver a la época de los consensos, bueno, si hay un consenso claramente sentado, es que el derecho a la vivienda tiene que ser reconocido. Y eso fue un triunfo del movimiento, creo, y que hay que seguir sacándole punta a eso. Cuando llega el Consejo, y con mayoría republicana, más aún con el resto de la derecha, ellos no modifican esta redacción de la comisión experta, pero le agregan el derecho a no pagar contribución, ¿no? Pero, ¿qué es lo que eso provoca, ¿no? Provoca que en la discusión del plebiscito, del segundo plebiscito, nuevamente el derecho a la ciudad apareciera indirectamente, porque el efecto que producía esa norma era que negaba el derecho a la ciudad, porque las contribuciones como impuesto territorial es una de las pocas cosas que permiten una cierta justicia territorial y distribución de los recursos. Dicho eso, insistiría además en que el movimiento fue capaz de lograr una articulación mostrando una enorme capacidad para generar alianzas. Por lo tanto, es que en el primer proceso, una de las normas que más apoyo recibió fue justamente el artículo 51 y 52, el de derecho a la vivienda y el de derecho a la ciudad, con votos incluso de la derecha, lo que contrasta con cómo la derecha utilizó esa norma para hacer contracampaña. Pero mostró, por lo tanto, una capacidad para hablarle a otros sectores que normalmente toman distancia de esto, pero logró también generar una relación provechosa entre saber expertos ciudadanos. El movimiento por la vivienda, el movimiento pobladores, ha venido generando una expertise propia. Y en este caso particular, una forma de conocimiento urbano y jurídico al mismo tiempo. De modo tal que yo creo que esas redacciones, la de la convención me refiero, pero sobre todo también ambas IPL, ¿cuál es el nombre? Indicación popular del norte. Las indicaciones populares, ambas iniciativas populares del norte, ambas redacciones, y la que se aprueba en la convención van a transformarse en referencias para nuevas luchas sociales urbanas que busquen desneoliberalizar la ciudad. En el mismo sentido, retomando lo que decía Alexis, y está relacionado a una iniciativa que viene de aquí,
de este colegio y del movimiento de arquitectos por un Chile Libre. Y aquí mismo en enero, Miguel Launer propuso retomar los avances que se habían dado en los dos procesos de debate constituyente para retomar esta necesidad de avanzar hacia el derecho a la vivienda en la Constitución. Y el hábitat parece que habíamos dicho en la convención del colegio. La vivienda y el hábitat, que era como la lógica que queríamos aumentar no solamente la convención que hicimos en el colegio para presentar los documentos a la comisión que después fue presidida por la ley. La convención del colegio, la asamblea constituyente del colegio, era la vivienda y su hábitat. Lo definíamos que ahí, para ustedes, la vivienda tiene que ser todo público, una serie de cosas. Ese debate fue bastante fructífero dentro del colegio y criticó hasta ahí. Llegó a la convención, pudimos incluso moverlo con convencionales constituyentes que había de derecha y de izquierda, se le mandaron directamente a los medios y aquí tranquilamente lo presentaron. Por eso fue el consenso tan grande. Pero ese trabajo nació aquí en el colegio. Y eso es lo que debería pasar nuevamente, que el colegio tome ese motor de generar contenido, de generar contenido con propuestas. Hoy día los campamentos, hoy día nosotros como colegio tenemos esa posibilidad de dar la solución. Tenemos la capacidad técnica, la tenemos la capacidad a tomar y la vamos a llevar a la final. Cuando adentro del ministerio se puede hacer una bisagra para. Yo creo que el doctor Carlos Montt también nos serviría para eso, pero debemos hacerlo este año. O si no, hacemos un tarde. Si lo hacemos en un año más, nosotros vamos a estar en el gobierno. Para esto Disculpa que me meta, pero yo estoy trabajando en la convención constituyente todas las fechas. Estuvimos en los seminarios, relaciones online, todas las reuniones. Y ese punto que se marcó en la convención fue un trabajo que hicimos junto nosotros, los colegas que estábamos todos en la asamblea constituyente. Así que hay que seguir como colegio siendo el motor. De nuevo tomar independiente del gobierno del mundo que sea la derecha, la izquierda o el centro. Como colegio debemos ser el faro que solucione los problemas de la arquitectura de la ciudad. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Bueno, sabemos también que la ciudad no la construyen solo los arquitectos. No, también es correcto. Yo parto más bien de las pobladoras y los pobladores, y especialmente las mujeres, porque los temas de la ciudad es un tema de mujeres. Los vienen a veces, pero el tema de la mitad es un tema de las mujeres. Y, por supuesto, tenemos absolutamente consciente, y para esto estamos desde este Comité Hábitat y Vivienda impulsando propuestas muy concretas hacia la Bienal que se va a realizar ahora en septiembre y en octubre para abordar estos temas. Y vamos a invitar también a personas que vendrán de fuera para apoyarnos en esto, porque tenemos capacidades de personas que han trabajado esto en Brasil y bueno, en toda América Latina y que saben muchísimo de cómo volver al debate de nuestra sociedad. Porque sabemos en términos técnicos que poner el derecho a la vivienda en la Constitución es importante, pero no va a resolver nada. No va a resolver nada. Después, lo que tenemos que tenerlo ahí en la Constitución para empezar a abordar la función social y ecológica del derecho de propiedad. Porque si no lo hacemos, no servirá de nada. Muchas gracias. Si les parece, recogemos algunas preguntas, y luego entonces cuando hagan sus intervenciones y Victoria, también tratar de ligarlas con el tema del derecho a la vivienda. Solo estoy preocupada de que terminara a tiempo, pero evidentemente es un tema que yo creo que va a cortar las preguntas. Entonces, recogemos 2 o 3 preguntas. A ver, voy a pasar el número 1, 2, 3, 4, 5. Y las recogemos todas y después hacemos una ronda final y ahí podemos retomar también esta discusión sobre el derecho. Yo partir por aquí. Hola, muchas gracias por el conversatorio. Y bueno, mi pregunta va a lo siguiente. Siento que a lo mejor nos ha abordado la realidad actual en este momento de cómo el migrante está enfrentando ahora las tomas de terreno. Voy a dar un ejemplo puntual. Tenemos
la Camino Melipilla, 3 Poniente, 4 Poniente, estación de tren Melipilla F, que se supone que va a estar establecida, ¿ya? En ese aspecto, mirando esa situación, tenemos el conflicto de la parte, el migrante, principalmente, él ve la toma de terreno y automáticamente se consolida. Hay una visión diferente al del chileno principalmente, que el chileno cuando hace una toma de terreno, eso es momentánea, esa vivienda, de alguna manera. Pero lo hemos encontrado ahora, y si miran ahora cómo ha cambiado el paisaje de Santiago, podemos encontrarnos con viviendas ya de alguna manera con material, de alguna manera, ¿cómo podría decir? Resistentes, o material sólido, y cuando se llega porque lamentablemente aparte se colocan en asentamientos, como les estoy dando un ejemplo, que van a ser utilizados de utilidad pública y que afectan directamente a todos los habitantes de la zona. Entonces, hemos hablado mucho de cómo se llaman las personas que se desalojan de manera forzosa, pero también tenemos que entender que hay una postura distinta al chileno en cuanto al migrante, en cómo se están abordando las tomas de terreno y cómo ustedes verían eso ahora, cómo lo podemos enfrentar, porque igual la educación o la postura de vida que se tiene es muy diferente, porque aquí en Chile igual hemos tenido de alguna manera una respuesta de vivienda bastante lógica, ya en relación a otros países directamente en la región. Entonces, no sé si me gustaría más, si pudieses contestarme tú, te lo agradecería. Muchas gracias. Muchas gracias. Les voy a pedir que hagan la pregunta, ojalá en 1 minuto, para alcanzar a responder todas, y si es que es para alguien especial, en particular lo digan, y si no, por favor, estoy a sentarse con la libertad de elegir, no tienen que responder todas las preguntas, elegir aquellas que les hagan sentido. Señor, por aquí, no vas a ver. Oye, sí, no, muchas gracias por el conversatorio, está buenísima esta instancia, y más que una pregunta, quiero hacer una reflexión, a ver si hay algo ahí. Esta cosa de planificar la ciudad, saber que todos estamos acá, que no es una institucionalidad en sí misma. O sea, en Chile y en muchas partes del mundo, la verdad que se dejó de planificar la ciudad hace mucho tiempo. El territorio, más que la ciudad, ¿cierto? Y en ese sentido, tengo la sensación, y un poco va de mi reflexión, que las instancias constituyentes tuvieron, que como pocas veces en la historia pudimos sentar a tantos profesionales, comunidades, organizaciones sociales a poner foco en el tema, ¿no es cierto? Ese ejercicio, ese músculo, dentro de esta deriva de los ciclos de los movimientos sociales, ese músculo yo creo que quedó, de alguna manera quedó, más allá que de alguna manera la sociedad política le desvíe la mirada. Hoy día la política incluso rehúsa de esa instancia. Es como casi no hablemos de él. Pero yo creo que ese músculo quedó. Y en ese sentido, quiero sumarme a la reflexión tuya de que tengo la sensación de que tal vez un diagnóstico que vale la pena revisar desde la academia, no siendo la única instancia, pero sí podríamos estar de acuerdo acá que la academia es la instancia que hace la bajada, por decirlo así, en ámbito de planificación. Es decir, de alguna manera la academia ayuda a institucionalizar la planificación. Porque la planificación es una disciplina multidisciplinaria que requiere que alguien se dedique a eso. Las municipalidades, los sectas, el mismo, la verdad que está muy lejos del sentido general, por lo que uno observa, ¿ya? Y en ese sentido tengo la sensación, y esta es un poco la hipótesis que quiero plantear, es que la academia de alguna manera debiese plantearse el poder político que ha aprendido en la historia de este país. La academia dejó de pensar en la política, quedó fuera del círculo del poder político para poder realmente traccionar la institucionalidad de una planificación. Y esa es una reflexión que hago por efectos de esta discusión que partió hoy día, pero bien, digamos. Sí. Bueno. Hola, muchas gracias. Quisiera hacerle una pregunta a Doris, muy breve,
¿qué está haciendo el ministerio o la institucionalidad en este minuto para impedir los desalojos? Especialmente aquellos que son más complejos, las tomas que están ubicadas en terrenos privados, ¿no? Que tienen mucho más difícil solución. Entiendo que hay muchos casos exitosos en que los habitantes han sido, ¿no? Le han dado subsidios de arriendo y mientras se construyen los conjuntos de vivienda, pero en este minuto están 3 campamentos en Lampo, por ejemplo, con orden de desalojo para este mes, y la comunidad está muy organizada, sin embargo están en total desinformación, esperando, ¿no? El desalojo, lo cual es terriblemente violento para todas esas familias, que son más de 250 familias. Y recientemente tuvimos un desalojo en Viña. Y claro, aquí el terreno es privado, por lo tanto las soluciones son mucho más complejas, pero tiene un sentido de vigencia que no puede esperar conversatorios y largas soluciones, ¿no? Muchas gracias. Voy a pasar 1, 2 y 1 acá, y primero con Mario. 1 minuto cada uno. Sí, muchas gracias a todos por la charla, muy interesante. Me voy para Lois, para Camaro. Mi pregunta es respecto a cuáles creen ustedes que son hoy día los principales cuellos de botella de la política habitacional para responder ante el déficit habitacional que hay en aumento con los campamentos. Lo pregunto, el otro día había una charla de déficit cero y una persona decía que teníamos que volver a la volumen de alcance que tuvo la política habitacional de los 90. Pero yo escuché eso y dije, ¿pero a costo de qué? Porque obviamente la política habitacional de los 90 fue bajo de Mena y otro tipo de decretos que construyeron mucho, pero ante muy baja calidad. Entonces, hoy día, obviamente, los procesos son más lentos, la calidad de la vivienda social ha aumentado muchísimo. En consecuencia, obviamente, no se puede construir la capacidad que se construyó normalmente. ¿Cómo se acelera hoy día el proceso de la política habitacional? ¿Y cuáles son los principales, como decía, cuellos de botella para poder generar esa aceleración? Felicidades, muy bueno el conversador. Soy Manuel Muñoz, soy monitoreador de industria inmobiliaria hace muchísimos años, más de 30 años, entonces estoy viendo constantemente cómo está este proceso de cambio de la ciudad. Me ha tocado desde varios proyectos con subsidio y veo las caras en la sala de venta de su frustración de la gente, de enojo, de coraje, con justa razón. Y la semana anterior, la Universidad Católica hizo un excelente seminario que se llama Campamentos en Chile. Hubieron expositores de Indonesia, de México, de Brasil, exponiendo un sistema de Sunray en una especie de nueva urbana. Entonces, y hubo un exponente del campamento de San Antonio, le invitaron al campamento de San Antonio, me tocó hablar con ella en el café, y con harta rabia, bien, me parece que lo haya dicho así, de esa manera, explicó el proceso que vivió, ¿ya? El campamento, antes de su salón. La única solución que les dieron fue hacer una cooperativa, algo inversor, ¿ya? Entonces yo quería preguntarle, ojalá a todos, pero especialmente a usted, Dori, si usted pudiese explicar en un par de minutos cómo fue su proceso, y usted habla acerca de que hay que entregarles a las comunidades herramientas específicas, estratégicas. ¿Cuáles serían ellas? Gracias. Muchas gracias. Mi pregunta para Doris y para Victoria. Perdón. Mi pregunta es si hay que ver en el futuro cercano, si la respuesta es sí, ojalá que sea, la posibilidad de una revitalización del movimiento social por la vivienda que transforma a las familias de campamento y familias allegadas de objeto de políticas públicas a un sujeto de acción política. Y si que la respuesta sí, ¿cómo? Es. Yo tengo una pregunta, pero no da tiempo de hacer una sola. La otra es el mando. Y considerando que estamos en este contexto, que no lo voy a repetir, porque casi todos se han referido al contexto en que estamos, y un poquito del que venimos. Yo pregunto, ¿cómo podemos avanzar en la reforma constitucional del tema del derecho a la vivienda en la ciudad, fundamentalmente? Considerando que esto ya se fue planteado por el movimiento de Arquitectos por Chile Digno, en concreto, digamos, fundamentalmente por Miguel Towner y Francisco Pumas, que trabajaron en el desarrollo de esa propuesta y por su fundamentación,
que fue lanzada en el Colegio de Arquitectos acá, efectivamente en noviembre, si no me equivoco, lo cual implica, por cierto, un respaldo del colegio a ellos, ¿no? O sea, pero lo que se ha hecho con eso es como impulsar una tercera vuelta, ¿ya? Entonces, porque hay dos vueltas anteriores, las dos fracasadas, si uno lo quiere ver de alguna manera, o bien exitosas, y estoy de acuerdo con Alexis, porque igual nosotros pusimos el tema. O sea, el movimiento con los pobladores, organizadamente, pusimos la iniciativa popular de norma, y fue la única iniciativa, incluso la de los pollitos, de no sé qué, que tenían más firmas que la nuestra, fue la única que fue aprobada positivamente por Franco Medellín en el pleno. La primera convención. Entonces, la pregunta que hago es eso, o sea, ¿cómo podemos avanzar en esto? Algo que ya está lanzado o medio lanzado, si ustedes quieren, porque mientras más se sumen en el lanzamiento lo vamos a relanzar, obviamente, pero en un sentido concreto que significa hacer esta presentación. Hay algunos diputados que ya han tomado la varita, digamos, en el sentido de que probablemente esto hay que presentarlo en una bancada de diputados por la vivienda, en un contexto re complejo ahora con la mayoría. O tal vez hay que llevarlo al gobierno, que lo presente el gobierno. Entonces, la pregunta es cómo poder seguir avanzando con esta tercera vuelta. Gracias. Hay muchas preguntas, temas de migración, temas del rol de la academia, de los colegios profesionales, de o sea, la institucionalidad, por cierto, de los movimientos sociales, de desalojo, de migración. Los invito a que cada uno elija lo que quiera decir, ojalá en un par de minutos para poder cerrar a tiempo, ojalá, y me tomo la libertad de 30 segundos, promocionar. Hay un montón de actividades esta semana, así que muchas de las preguntas que se plantean acá no van a ser respondidas, pero vamos a poder seguir conversando en este colectivo mutante. No vamos a hacer lo mismo siempre, pero colectivamente iremos hilando. Así que nada, ojalá en un par de minutitos cada uno. Vamos a partir en el orden contrario de cómo empezamos, partiendo por Lori y terminamos con Ana. Y muchas gracias de nuevo por todas las preguntas. De contestar todo lo... todo. Hay temas que son bien complejos de conversar y tienen que ver principalmente con la consulta así como que está haciendo el mismo, ¿no? Porque claro, el mismo tiene que responder frente a la contingencia de otro poder del Estado que es quien actúa específicamente en el caso de los desalojos. Y ahí hay diferentes mecanismos, particularmente el que se ha hecho más conocido en este tiempo tiene que ver con las cooperativas, que es el espacio de organización que se está conformando también con las comunidades, con las vecinas y vecinos digamos, de San Antonio particularmente, porque el enfrentarse a una situación como esa nunca es fácil, entendiendo que además eso no es un problema solo de quienes van a ser desalojados, sino que es un problema del país, es un problema de la sociedad. Hoy día hay un déficit de vivienda que es por sobre los 650.000 viviendas. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Porque además el valor del suelo es algo muy alto, los procesos de construcción de vivienda no son procesos que se resuelven en un par de meses, sino que es un proceso bastante largo, que lleva de por sí organización y eso hace que la necesidad sea mucho mayor y que en definitiva lo que estamos viendo hoy día como la expresión de las ocupaciones es eso, que es un fenómeno que además se agudiza en el momento de la pandemia, se profundiza con el tema de la migración, pero hay otros fenómenos que se han ido produciendo ahí también, que también necesitamos abordarlo, no solo desde el Estado, sino que también de la propia organización de las comunidades. Y cómo no permitimos que fenómenos como mencionaba Alex, esto de la rentabilidad que alguna gente se apropia de los terrenos, cobra, y en definitiva eso también configura un escenario bien complejo de abordar por parte del Estado cuando en el contexto general del país el tema de la inseguridad y la violencia también es algo que permanentemente se debate, se discute y digamos
necesita una respuesta también y un abordaje detectado. Y solo mencionar que efectivamente hay diferentes elementos y herramientas, que no es solo el subsidio de arriendo en algunos casos, sino que también esta organización, y en eso tratar de contestar que la intención de este proceso también es de entrega de herramientas, o sea, de conocimiento, porque el habitar lugares al interior de la ciudad y generar hábitat adecuado no es solo una garantía del Estado, porque también lo mencionaron aquí las panelistas, Ana lo decía, podemos tener el derecho a la vivienda consagrado en la Constitución. Sin embargo, si no están los mecanismos, si socialmente no hacemos que eso se viabilice, es complejo que se cumpla. Entonces, en ese sentido, la visualización que nosotros también vemos en eso es la entrega de herramientas y de conocimiento a las comunidades para poder afrontar y enfrentar. A mí particularmente me toca estar a cargo de los condominios del país, que es una tarea bastante grande. Condominios se siguen construyendo y hoy día en el radio urbano por lo menos son el 30,6% de las viviendas que están bajo el régimen de copropiedad, y eso va a seguir en aumento. De hecho, el Plan de Emergencia Habitacional en su mayoría construye condominios, construye en altura, por la falta de suelo, por el valor del suelo, y ahí lo que nosotros estamos haciendo además es una estrategia de colaboración con los propios municipios en que vamos y entregamos conocimiento a las comunidades para que efectivamente tengan herramientas para enfrentar los conflictos que es vivir en condominios, en copropiedad, el tema de los gastos comunes, el cómo tomamos acuerdo cuando necesitamos reparar o administrar los bienes comunes, que eso siempre es un desafío, y eso también es parte además de la recomposición del tejido social. O sea, nosotros, y ahí paso un poco a responder la pregunta de cómo logramos que los movimientos sociales o que exista una generación de este sujeto colectivo que piensa, que reflexiona, que aporta como ciudadano, como ciudadana, como pueblo. Entonces, la ciudad que estamos pensando no es solo la que se va a construir, sino que también lo que ya está construido y cómo un poco seguimos pensando o colaboramos en que exista esta mirada de lo colectivo, de lo común, y que no vuelvan a suceder fenómenos como permanentemente desde la institucionalidad un poco dicen, bueno, lo que pasó en los 90 cuando fuimos construyendo mucho más y a un modelo súper acelerado de construcción, que hoy día lo que estamos viendo son consecuencias para la sociedad completa. Yo crecí en una vivienda, estas casetas sanitarias que se llamaban, mi mamá estuvo mucho tiempo en la vivienda, más de 12 años, y cuando nos entregaron la vivienda, era solo un baño y una cocina, y no había nada más. Y nos dijeron, y yo tenía 12, 13 años en ese momento, y nos dijeron, ya viene la segunda etapa, que nunca llegó, y mi papá, que es maestro carpintero, y con todos nosotros, con toda la familia, tuvimos que nosotros construir la casa. Pero no todos tenían las mismas condiciones. Y eso lo que produce también es en un mismo espacio, en un lugar donde los vecinos somos bastante parecidos, también produce desigualdades, también produce asimetrías. Porque a más de 30 años de la construcción de esa población, hay gente que todavía vive en Mediaguas, que no ha logrado construir su vivienda de manera segura. Entonces, volver a repetir esos fenómenos es un error. No por construir más vamos a construir mejor. Lo que tenemos que hacer es pensar efectivamente, generar condiciones de desarrollo humano para las personas que habitan. Y eso no es solo tarea de los profesionales de la arquitectura, sino que también de la colaboración de las propias comunidades que tienen expertise, que tienen conocimiento y que sin duda van a aportar a que construyamos ciudades más democráticas, mejores ciudades, y que las podamos vivir todas y todos. Alex. Yo, de tratar de ser lo más telegráfico posible, yo coincido con que hay una musculatura, un know-how de cómo hacer una movilización. Juan Pablo Rodríguez habla de movilización constitucional exitosa, pero quería hacer una movilización en el sentido de poder incidir en la legislación, en las políticas públicas, y este movimiento por la vivienda demostró cómo se puede hacer, qué alianza, con qué articulación, qué generación de conocimiento.
hay una memoria de esa musculatura. Ahora, donde yo creo que no hay musculatura es en general en el Estado. ¿No? Porque si uno piensa, ¿cuánto tiempo llevamos viviendo bajo un Estado neoliberal? ¿Y cuánto tiempo vivimos bajo un Estado desarrollista? O sea, tenemos 50 años de Estado neoliberal y 35 de Estado desarrollista. Entonces, varias cosas del Estado se fueron atrofiando y que es necesario recuperar. Y uno de los elementos es la noción de planificación, una cuestión súper ideológica. Acá hay de modo general, no solo en términos urbanos, sino una negación, siendo que, estoy usando un argumento de un colega que se llama Martín Arboleda, que la planificación es ampliamente utilizada por la ganancia internacional. O sea, en el neoliberalismo, como en Brasil no dicen lo de pura gatica, dicen, haz lo que digo y no lo que hago. O sea, el neoliberalismo planifica, pero le dice al resto de la sociedad que no planifica. Y eso lo conecta, bueno, hay que modificar ese Estado y, si bien yo absolutamente de acuerdo, la Constitución o el cambio constitucional no es una solución, pero la cuestión constitucional es un problema que seguimos teniendo. Porque justamente en ella hay un impedimento que el Estado pueda hacer las cuestiones básicas. Y eso sí, Atria tiene razón en el sentido de que se acabó la Constitución tramposa, de que se bajaron los quórums, porque la derecha se abrió a eso para aumentar las chances de que ganara el rechazo. Bueno, ahora es más fácil construir mayorías para poder hacer la modificación, no incorporando no solo el derecho a la vivienda, sino que consagrando el Estado social y democrático de derecho. Estados democráticos tenemos, Estado de derecho también tenemos, pero no tenemos Estado social. O sea, no tenemos un Estado que garantice derechos sociales. Y eso se puede modificar. El problema ahora es que aparentemente no tenemos las relaciones políticas para lograr construir una mayoría que en el Congreso nos permita avanzar con las transformaciones. Y esa creo que es el gran desafío que tenemos este año. Bien. Es verdad, no extenderlo mucho porque parece que la hora ya está atrapando. Bueno, ahí, como un poco con la pregunta que realizaste, efectivamente los asentamientos precarios ya tienen una configuración distinta a la que tenían hace décadas atrás. De hecho, la migración del campo a la ciudad también generó asentamientos precarios que después de los tiempos, que a través de la misma organización popular fueron estableciéndose y construyendo a pesar de toda la precariedad que existía alrededor de esto. Pero hoy día los asentamientos precarios tienen una configuración distinta y que muchas veces desde el desconocimiento incluso de quienes habitan ahí. Hay muchos que creen que efectivamente compraron un pedazo de tierra que se los vendieron a un costo muy alto, y hay otros que sabían que esto estaba sucediendo y que estaban esperando una solución rápida y un poco no tener que pasar por todo este proceso de organización como lo hacen los comités de vivienda, que igual carecen de herramientas, como lo carecen muchas veces las familias que habitan los asentamientos. Y ahí tiene relación un poco cuál es el rol que toman las administraciones locales, los municipios, cómo apoyamos o cómo empujamos hacia la organización territorial de estos asentamientos y de los distintos tipos de organización, como también lo son los comités de vivienda. Yo lo comenté delante. Generalmente las vecinas y vecinos se saltan un poco como esta figura, porque no se dotan de herramientas o muchas veces no tienen una explicación que dar como a las uniones de allegados sobre cómo avanzar en sus procesos. Y aquí existe como un poco, bueno, soltamos y ni siquiera realizamos un acompañamiento, y esa es una crítica también, porque por mucho que no tengamos las capacidades económicas de dar una respuesta, sí podemos generar la capacidad de hacer un acompañamiento a las familias, dotarnos de las herramientas para poder iniciar este proceso y que ellos finalmente puedan autogestionar y llegar a la institucionalidad a servir con una respuesta concreta, una solicitud concreta a lo que se necesita. Y esa es una de las situaciones que nosotros como movimiento planteamos muchas veces. O sea, nosotros estamos autogestionando, no venimos a pedir que nos den soluciones, nosotros traemos las soluciones. Y eso es lo que deberíamos avanzar, que los movimientos o las distintas formas de organización tengan una solución y que digan, bueno, eso es lo que queremos, y que la institucionalidad esté abierta a dar esas soluciones.
Allá mencionaba un poco como esta relación de la academia, y efectivamente cuando se realizó la iniciativa popular de norma, las organizaciones tuvimos la oportunidad de participar en el proceso de redacción de esta iniciativa, dando las perspectivas más territoriales y como arraigadas desde las luchas desde nuestras comunidades, y efectivamente hubo una propuesta muy clara sobre lo que la academia y los movimientos solicitaban que tuviese como derecho a la vivienda, al hábitat, a la ciudad, que es un poco lo que venimos reclamando y diciendo hace mucho tiempo. No solo queremos construir casas, queremos barrios seguros, dignos, en donde podamos crecer con dignidad, en donde la vida se reproduzca en dignidad. Y es ahí también un poco que los movimientos también solicitamos como esta relación de la academia con los movimientos, como una espera como de retroalimentación sobre qué es lo que podemos hacer con las herramientas que ustedes nos pueden entregar, que ustedes qué pueden hacer con la información y el enriquecimiento de cómo se vive realmente en las comunidades, pues para que ustedes puedan elaborar propuestas desde esa base. Y nosotros venimos clavando esa relación, y por eso que también ves que tenemos oportunidad de participar en estos espacios, lo hacemos, porque es un canal de retroalimentación sobre cómo vamos generando directrices para trabajar y generar lazos entre estas dos instancias. Yo mencioné la situación de los comités de vivienda y esta relación con los municipios, pero hay un punto muy relevante para que un proyecto de vivienda logre ejecutarse desde un comité de vivienda. Generalmente dura más de 10 años. Como organización logramos que eso se quedara los 10 años, pero hay comités de vivienda que tardan 17, 15, hasta 20 años inclusive en lograr desarrollarse un proyecto de vivienda. Y es ahí cuando volvemos a mencionar el tema de esta brecha que existe como para avanzar con la institucionalidad, de que no entrega las herramientas, no da soluciones y tampoco permite que esta organización, esta forma de organización tenga las herramientas necesarias para ello buscar la solución y autogestionar desde ahí. Y ahí tiene que ver un poco con la pregunta que realizaron allá sobre como este cuello de botella que hay como para avanzar en la construcción. La mayoría de las veces el tope como de piedra, o la piedra en el camino, es que no hay suelo. Y ahí radica lo que comenté antes sobre la necesidad de que la institucionalidad del Estado trabaje en cuanto al suelo, no solo proyectando la ciudad hoy, sino que proyectando la ciudad del futuro, porque sabemos que como se han construido las ciudades hasta hoy, no es lo que queremos. Y lo hemos dicho muchas veces, no es la forma de vida. Nosotros soñamos con ciudades distintas, donde se construya para y con nosotros. Y eso significa pensar en cómo planificamos la ciudad de aquí en adelante, con las pobladoras, con la academia y con la institucionalidad, de pensar en una ciudad que sea inclusiva, con mejor movilidad, que sea construida para nosotras, por nosotras, y que lo hemos planteado muchas veces. Pero eso más o menos como tratando de responder un poco a las preguntas. Efectivamente para nosotros fue una derrota que nos obligó como a pensar cómo avanzamos o cuál es el camino de ahora en más del proceso constituyente, porque creemos que efectivamente el derecho a la vivienda y a la ciudad debe estar garantizado en la Constitución, aunque sabíamos cuando estábamos viviendo ese proceso que no iba a significar soluciones inmediatas, que iba a haber un proceso, incluso de desarrollo de políticas públicas en miras a esta ciudad que soñamos, ¿verdad? Sabíamos que iba a ser un proceso lento, pero nos permitía como tener una herramienta de qué aferrarnos y de qué seguir luchando y seguir pujando como a construir ciudades más justas y democráticas. Hoy día lo que nos toca es, yo insisto, no solo un deber de la institucionalidad como capacitar y dotar de herramientas desde los movimientos, también tenemos la responsabilidad de dotarnos de las herramientas, de instruirnos en hacer política, porque nosotros también hacemos política en nuestro territorio y para eso también tenemos que capacitarnos y vivir procesos formativos. Para eso también nosotros tenemos la necesidad y desde esa experiencia seguir trabajando en construir territorios únicos en la organización, en la articulación, para lograr avanzar en estas
en estas dinámicas y en estas propuestas que en algún momento se vieron frustradas, pero que no abandonamos como esas luchas. Seguimos con esas iniciativas y esas luchas en pie, que ahora están un poco en stand-by por todo lo que ha sucedido en nuestro país, pero seguimos luchando desde nuestros territorios y repensando formas de articulación y de lucha variadas. Es un poco, espero haber podido responder. El tiempo que se nos fue. Y porque ya apareció el coordinador de aquí de la sede que nos está gestionando. Yo creo que más vale considerar el avance de esta primera tanda de esta semana y apostar a que sigamos en estos debates indispensables, porque así es. Yo creo que de las preguntas, las distintas preguntas, habrá respuestas. Mañana desde el enfoque de las cooperativas, el miércoles desde más sobre los desalojos y cómo se están viendo en otras partes del mundo. En el jueves estaremos en Valparaíso. Bueno, está el programa y además que podemos hacer apuestas, porque el sábado seguirán los debates en Antofagasta y la semana próxima volveremos a tener actividades aquí con una cooperativa de vivienda. O sea, yo creo que están abiertas las posibilidades de seguir y ojalá que tengamos la valentía de ir tocando los temas que no hemos tocado acá, y que es los temas de la corrupción y los temas de la violencia que están usando toda nuestra sociedad y que no podemos chutarla a unos grupos que están luchando por un lugar donde vivir. O sea, yo creo que nos falta mucho más práctica de estos debates para ir avanzando y sigamos adelante. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias.